Dos asociaciones femeninas muy importantes o instituciones tan olvidadas en la historia reciente de España como también en el mundo literario, como la Asociación Española de Mujeres Universitarias y el Liceum Club Femenino, que bueno, pues fueron fundadas por María de Maeztu, literata del novecentismo, de la generación del 14. Su hermano Ramiro de Maeztu también fue artista dentro del mundo literario, pero la generación del 98. Y hay que decir que estas dos asociaciones son muy importantes en la cultura española de hace un siglo, y si no las comprendemos es imposible entender los sucesos más recientes de España. Aparte también he nombrado algunas figuras, pero esta vez masculinas en el mundo literario y político. El Liceum Club Femenino fue una asociación de mujeres que funcionó en Madrid entre 1926 y 1939. Entre el importante número de socias puede destacarse su impulsora y presidenta, la escritora novecentista María de Maeztu. Por cierto, su hermano, Ramiro de Maeztu, perteneció a la generación del 98. Y bueno, el novecentismo, la generación del 14 está bueno, dentro del periodo de las vanguardias. Su primera sede fue en la madrileña Casa de las Siete Chimeneas. Hay que decir que María de Maeztu, aparte de ser la fundadora del Liceo Club Femenino, también fue de la Asociación Española Universitaria bueno, de Mujeres o para Mujeres, y bueno, también de la Residencia de Señoritas, la cual bueno, pues, fue una residencia pues, en la cual bueno, pues, hubo grandes figuras de la literatura totalmente olvidadas, porque al final nos acordamos todo el mundo de la residencia de estudiantes donde estaban los hombres, es decir, la literatura masculina. Desgraciadamente, hoy en día se da muy poco en torno a las mujeres, y si se da alguna se nombra a Rosa Chacel, que fue miembro además de la generación del 27 y totalmente olvidada. Yo tampoco entiendo la sociedad, pero si se supone que hemos ido evolucionando, la evolución todavía está estancada. Pero bueno, María de Maeztu, una de las literatas más importantes y muy conocida, bueno, no tan conocida en España como su hermano, pues dejó un legado importantísimo en el mundo de la literatura española del primer tercio del siglo XX. La Asociación Española de Mujeres Universitarias fue una asociación íntegramente femenina que nació en 1920, aunque en un primer momento recibió el nombre de Juventud Universitaria Femenina. Y en la primera junta estaba María de Maeztu como presidenta, quien ya había fundado en 1915 la Residencia de Señoritas con la ayuda de la Junta de Ampliación de Estudios, que estuvo bueno, relacionada y presidida, bueno, relacionada la Junta de Ampliación de Estudios con la ciencia, y quien fue bueno, la principal figura o la presidió la Junta de Ampliación de Estudios fue uno de los médicos o científicos más importantes del siglo XIX y también parte del siglo XX, como fue Ramón y Cajal. Y desde su refundación en 2007 su nombre es Federación Española de Mujeres Universitarias. Ha ido cambiando de nombre, pero hay que recordar que fue una asociación muy importante que ha quedado totalmente olvidada, eclipsada por la resistencia de estudiantes. Y claro, luego claro, cuando se habla de mujeres en el mundo occidental y en la literatura española, es decir, en sí en la literatura europea española, pues nombras a cuatro mujeres y me he quedado, pues, eh, bueno, he dicho demasiado, es decir, me he quedado bastante largo, porque a veces es que ni se nombra a muchas de ellas. Y la cultura en sí, si no hay los dos sexos, es imposible comprender mm, la literatura desde el periodo no más reciente, es decir, de hace un siglo, sino desde el comienzo de la humanidad, es decir, hablando en torno a, bueno, a la escritura, no a la prehistoria. Que por cierto, en la prehistoria también muchas mujeres prehistóricas tuvieron gran importancia y han quedado olvidadas en el periodo prehistórico. Martínez Barbeito fue escritor español y Rodríguez García fue escritor, crítico literario y filósofo español, catedrático de la Universidad de Zaragoza desde 2006, con la obra Sartre, El hermoso orgullo de ser libre, que se publicó en 2022. Sartre es una de las figuras filosóficas muy conocidas, no solo a nivel de Francia, sino de forma universal en el ámbito filosófico. Una figura que habló junto a otras como Heidegger
o incluso en el siglo XIX, que hablaron, por ejemplo, como Kierkegaard, del existencialismo, de hacia dónde va la existencia del ser humano, por los problemas de las dos guerras mundiales, el periodo de guerras con la crisis económica de 1929, las guerras civiles en España y Rusia como las más importantes, y al final los filósofos de aquel tiempo se preguntaron hacia dónde va encaminado la vida del ser humano, es decir, cuál va a ser, es decir, cuál va a ser al final la existencia, si va a ser pues más o menos el camino que elija puede repercutir al final en ese existencialismo filosófico y en la propia existencia del ser humano. Justino de Azcárate fue político y abogado con tendencia liberal. Y con ello finalizo. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con las asociaciones femeninas y nombrado algunas figuras masculinas en el ámbito político y sobre todo, más importante, literario, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.